para las ideas que queráis lanzar y yo, en fin, solo estoy aquí porque es la primera actividad del ciclo que dirige Carmen Lumbierres. Estamos muy contentos de que coordine, en fin, este ciclo que nos va a traer a gente tan interesante como a Antonio y como José Mari. Yo no les voy a presentar porque ese honor le corresponde a Carmen. Sí decir que, oye, esto de la definición del ciclo gobiernos abiertos, la democracia en crisis, qué democracia, qué crisis, en fin, parece que teníamos como capacidad anticipatoria, ¿no? Y no voy a hablar con humor de la guerra, que no tiene nada de humor, porque ahí está, en fin, todo lo que se está jugando la democracia en Ucrania, pero sí que me parece curioso también justo hoy, ¿no? En fin, Castilla y León, un momento histórico, Partido Popular pacta con Vox, va a entrar en el gobierno y sin duda alguna es un antes y un después, ¿no? Y tenemos a dos personas que nos pueden aportar muchísimo, bueno, a tres porque Carmen también, solo que se tendrá que morder seguramente un poco de este momento en el que estamos viviendo. Bueno, sin más, nosotros en el Lab estamos encantados de acoger este tipo de actividades con gente como vosotros. Queremos que sea un espacio plural donde surjan muchas ideas, muchos debates, muchas aportaciones. Y no quiero robaros más tiempo, vamos a empezar cuanto antes, que, en fin, está aquí un público especial con ganas de veros y todos los que nos van a ver en internet días después. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Me encanta la paridad. Ya sé que todos tenemos prisa por escucharles a ellos, pero me parece de muy mala educación empezar sin agradecer en primer lugar a la consejera, al Departamento de Ciudadanía y de Derechos Sociales y a su consejera que está de aquí. Gracias, Mariví, por venir a ver este ciclo que nos interesa, bueno, que a mí desde luego me interesa, por eso se me ocurrió y que ha tenido tan buena acogida y tan buena recepción por la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social y su director general, Raúl, que fue quien amablemente me invitó a organizar estas 3 sesiones. Quería hacer extensivo las gracias y mi reconocimiento a todo el equipo del Lab y de la Dirección General, que es un equipo estupendo, entregado y que siempre a mí personalmente me ha acogido de manera espectacular. Y yo creo que a todo el mundo me parece que es un ejemplo de innovación y de trabajo en equipo para todas las comunidades autónomas y que exportamos marca Aragón gracias al Lab. Y empezamos este ciclo de conferencias, como decía Raúl, que se nos ocurrió llamarlo qué democracia, qué crisis, y parece que Rusia se ha anticipado por nosotros para decir qué crisis. Parece que esa parte de la solución la tenemos ya un poco anunciada, ¿no? Porque atravesamos por la mayor de las crisis de la democracia representativa. Este ciclo de conferencias está pensado porque parece que vivimos en una crisis permanente de la democracia representativa desde la década del 2010. Antonio García Maldonado decía en uno de sus artículos en The Objective que cuando la democracia está permanentemente en crisis igual no es tan peligroso, sino que es la esencia de ser de las democracias, ¿no? Estar todo el tiempo pensando qué somos y configurándonos como democráticos. Yo le veía muy positivo en esa situación, probablemente porque no había estallado todavía la invasión de Rusia a Ucrania. La pandemia ha sido uno de los grandes ejes aceleradores de este gran problema de qué hacemos con la democracia representativa. Hablábamos antes que ha habido dos salidas teóricas a cómo superamos la democracia representativa. Una que era por mayor participación ciudadana, más hacia la democracia, hacia los procesos de democracia abierta, que en España y en el resto de Europa plantearon partidos políticos al estilo de Podemos. Y por otro lado, parece que ha habido otra respuesta teórica o práctica que ha sido la de menos democracia, o la de más democracia o la de menos, y en el que se legitimaba a regímenes políticos más autoritarios e incluso lo que podríamos llamar autocráticos. Y en la pandemia fue el momento culmen, yo creo, veremos qué dicen ellos, que son los que saben, en el que se justificó que a lo mejor no era tan necesario que el país fuera democrático, sino que fuera eficaz, y se contraponía democracia a eficacia, como pasó con China, que os acordaréis a todos, que se puso como ejemplo de poder, de tener herramientas, productividad suficiente para salir de la pandemia. Por todo este entorno en el que nos encontramos y todas estas crisis se nos ocurrió este proyecto, y como os digo, pues sin saberlo apareció. La crisis larvada de Rusia llevó a la invasión de Ucrania y
Y qué mejor momento que aprovechar que están aquí yo creo que dos grandes teóricos y ensayistas, más que otra, yo los definiría fundamentalmente como que son dos grandes pensadores de filosofía política, en especial de las democracias, y que aunan dos requisitos que a mí me parecen imprescindibles para poder dialogar sobre una posición pragmática. Tienen el conocimiento teórico, pero los dos saben lo que es estar en equipos de gobierno. Antonio García Maldonado, que está a mi derecha, es que yo derecha e izquierda la lateralidad no la llevo muy bien. Antonio García Maldonado, aparte de ser ensayista, escritor, no les voy a aburrir porque tiene un currículum extensísimo. Sí que me gustaría hacer promoción de su último libro, El final de la aventura, que está disponible en todas las librerías y que les recomiendo, lo recomiendo vivamente. Fue asesor político y redactor de discursos del presidente Pedro Sánchez durante los años 2018-2019. Sí, el primer gobierno de Pedro Sánchez, asesor al presidente del Senado Manuel Cruz y con posterioridad a la ministra Laya hasta el año pasado, hasta su destitución, ¿no? Van cayendo conmigo. Sí, tienes esta fortuna. Y a mi otro lado está José María Lasalle, conocido por todos, al que yo envidio su gran productividad científica y literaria, y que tiene un libro maravilloso que fue uno de los que me motivó para esta charla, que es El liberalismo herido, reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo. Y ellos dos tuvieron una conversación cruzada en The Objective sobre la crisis del liberalismo. Y de ahí, que os recomiendo vivamente también que os la leáis, que está en internet, de ahí surgió la necesidad de volverlos a escuchar en directo y no solo en escrito. Así que, si os parece y si les parece a ellos, me gustaría empezar preguntándoos en qué momento de crisis nos encontramos, en qué momento justo ahora, en qué momento justo de crisis de las democracias, sobre todo europeas, con la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias posteriores que pueden tener en nuestra organización europea y dentro de los países. ¿Quién quiera? Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, consejera, al equipo de la AP por invitarme. Hacía mucho que no venía a Zaragoza y lo poco que he podido pasear, estoy francamente impresionado de lo bien que está la ciudad. Quisiera salirme de aquí a pasear. O sea, bueno, el diagnóstico sobre la democracia tiende a ser pesimista, eso no se le esconde a nadie. No solo por la invasión, digamos que la invasión de alguna manera lo que hace es sublimar un malestar, un peligro que ya se estaba viviendo, que ya estaba ahí latente, ¿no? Que era esa rivalidad entre regímenes autoritarios y democráticos. Quizás estábamos demasiado pendientes de que el régimen autoritario iba a ser China y no tanto Rusia, pero bueno, ha estallado por este lado. Pero bueno, yo digamos que como comentario de entrada quisiera decir aquello que dijo Zapatero cuando ganó el Congreso en el año 2000, aquello de no estamos tan mal. Porque incluso China hace poco emitió un documento en el que decía que ellos en realidad eran una democracia. Hasta ellos querían apropiarse del término. Y hoy en día es más inconcebible, por no decir totalmente inconcebible, en gran parte del mundo, que haya dictadores a la vieja usanza, ¿no? Militares en América Latina en los 70 y demás. Y yo veo ahí ya un cierto triunfo de la democracia que a veces cuesta ver desde el ojo del huracán en el que estamos ahora, ¿no? Y luego, hablabas antes de que yo había dicho en aquel artículo esto de que la crisis permanente era parte de la esencia de la democracia. Yo os invito a que hagáis un ejercicio en Google que es muy divertido, que es que busquéis todo lo que creemos que son debates nuevos y le pongáis fecha de los 90. O sea, ya estaba. En realidad tenemos una tendencia permanente a hablar de lo mismo, con mayor énfasis en una cosa y en otra. Pero que en realidad una democracia, digamos, sosegada, perfecta, pues seguramente se parezca más a una dictadura que a una verdadera democracia. Por lo cual yo creo que a veces quizá mostramos un miedo al disenso público que tenemos que percibir a lo mejor como lo más, la quinta esencia de la democracia, ¿no? Es decir, que a veces podemos estar percibiendo como crisis lo que no es más que su funcionamiento pleno.
Bueno, pues lo primero es daros las gracias, Raúl, consejera. La verdad es que estoy encantado de compartir este momento con todos vosotros. Es un gusto estar aquí en Zaragoza. He hablado con Antonio de la impresión que causa esta ciudad y he podido constatarla porque me he dado un paseo aconsejado y lo he hecho y he disfrutado enormemente. Incluso he podido ver la SEO, que parece que es como una especie de milagro poder hacer esto en tan poco tiempo. Bueno, vamos a ver. Lo hablábamos hace un rato y lo traigo ahora sobre la mesa de la conversación. Vivimos un escenario de tensión muy profunda de la democracia, una tensión que está percutiendo sobre sus estructuras y amenazando con desencajar estas incluso, ¿no? Probablemente desde el periodo entre guerras no hemos vivido un escenario tan conflictivo como el que en estos momentos tenemos delante de nuestros ojos. Estamos recuperándonos la mente lo que fueron los desastres de la primera mitad del siglo XX, sino que estamos resignificándolos con toda la complejidad que ello implica, ¿no? Este fin de semana escribía Francis Fukuyama un artículo en Financial Times muy interesante, The War on Liberalism, un artículo en donde, al hilo de la crisis de Ucrania, planteaba esta reflexión de cómo las democracias estaban siendo tensionadas por un resurgimiento del autoritarismo. Y ponía los datos sobre la mesa del análisis de este año de Freedom House, donde prácticamente venía a trasladar que en el año 2005 las democracias perfectas representaban sistemas políticos que aglutinaban alrededor del 50% de la población mundial, democracias en peligro un 40% y un 30%, mejor dicho, y regímenes autoritarios el 20%. Y ahora se ha producido el cambio y hoy en día pues, se han invertido realmente los términos. Las democracias están por debajo del 20% y los regímenes autoritarios por encima del 40%, aproximadamente el 50%. Y al final esto es lo que tenemos hoy delante de los ojos y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que es consecuencia de que estamos en un escenario en el que el mundo tal y como lo hemos entendido, un mundo conformado alrededor de un orden liberal, democrático, producto del resultado de la Segunda Guerra Mundial, está cuestionado porque está saliendo de sus ejes. La globalización, la automatización tecnológica, la crisis climática están tensionando los ejes de consenso sobre los que se construyó el orden liberal que nació de la Segunda Guerra Mundial. Y las democracias están siendo puestas a prueba y no están fallando, pero están siendo tensionadas, como probablemente nunca hasta ahora lo habían sido. Pero están siendo tensionadas porque el mundo está proyectando un cambio en sus ejes de organización que están percutiendo sobre la institucionalidad autoritaria, democrática, y las democracias están sufriendo esos seísmos que proyecta un mundo que está cambiando. Y nuestras democracias, que están diseñadas para gestionar el conflicto, que buscan salvaguardar la paz social, generar escenarios dialógicos que resuelvan los conflictos de manera civilizada a través de esas estructuras institucionalmente dialógicas, están sufriendo una mutación en las tensiones que históricamente han actuado sobre ellas. Y la pregunta es, ¿seremos capaces de adaptarlas? ¿Seremos capaces de salvaguardar la paz social? ¿Seremos capaces incluso no solamente internamente de salvaguardar esa paz social, sino resolver los conflictos que internacionalmente están alterando el orden liberal y que proyectan una guerra, como diría Francis Fukuyama, al liberalismo? Pues esa es la cuestión. Hasta el momento, desde los orígenes de la democracia liberal hasta hoy, tenemos que conservar un hilo de esperanza que ha hecho ver que a pesar de todos los conflictos, las situaciones en las que la democracia estaba a punto de caer, sin embargo,
ha generado en ese laboratorio de innovación permanente que es la democracia a través de sus estructuras deliberativas, encontrar los marcos de mayorías que han salvaguardado la convivencia civilizada. Y si eso ha pasado antes, y podemos testar y chequear históricamente que es una constante, con todas sus urgencias, todas sus alertas, todas sus preocupaciones, todas sus pérdidas en el viaje, ¿por qué no va a serlo ahora? Y esta es la cuestión. Sí, es muy interesante lo que apuntas de las diversas crisis o transformaciones que han conllevado una crisis mayor en la democracia. O sea, la tecnología, el impacto de la tecnología, la globalización. Yo creo que uno de los efectos, que han mencionado Fukuyama, que tuvo aquel artículo, digamos, que todo el mundo recuerda, el del final de la historia, fue de alguna manera desencadenar una inercia en la propia democracia. Inercias, por ejemplo, ante manifestaciones de disfuncionalidades que iban ocurriendo, que se trataron con cierta displicencia. Es decir, una lectura retrospectiva de los años 90 resulta bastante curiosa, ¿no? Porque uno lee libros de, por ejemplo, el de Richard Sennett, La corrosión del carácter, escrito en el año 92, donde él reproduce un viaje que hace a su ciudad, Providence, en los años 90 y la compara con cómo era Providence cuando él era pequeño y se fija en, pues, en la panadería, en la carnicería, cómo han cambiado los procesos y la interacción de esos empresarios con la sociedad. Es decir, había alertas tempranas que, o no sé, yo creo que sí se vieron, pero que se trataron con mucha no voy a decir displicencia, como he dicho antes, pero sí con la sensación de que no era algo urgente y tan peligroso. Y eso al final ha producido una fractura muy grande en las sociedades, fracturas no solo económicas, pero también identitarias, de estatus. Y yo creo que tenemos muchas lecciones que sacar de qué hicimos mal, qué hicieron mal las democracias en esa primera etapa de la globalización de los años 90, tras la caída del muro y de la Unión Soviética, para la nueva etapa en la que, por ejemplo, la transición ecológica, que nos va a obligar a resituarnos y readaptarnos en muchos aspectos, pues, por ejemplo, la transición ecológica va a generar eso que se van a llamar perdedores, ¿no? Los perdedores de la transición ecológica va a verlo igual que hubo de la globalización, ya lo está viendo. Quizás tener una actitud mucho más proactiva, es decir, la democracia necesita, no puede recurrir a la mano dura como un régimen autoritario, no puede esconder debajo de la alfombra sus problemas, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ser, llegados a ese diagnóstico que yo creo que compartimos, yo sí creo que tiene que ser una democracia mucho más proactiva. Yo he hablado con algunos amigos liberales y tal, y tienen problemas cuando, no, la democracia tiene que ser un poquito más innovadora, ya que estamos. Tiene que ser un poquito, tiene que estar más presente. Yo creo que tiene que tener cierta capacidad para intervenir. Tiene que tener una capacidad de intervenir. Distinto es si eso tiene que ser a través del Estado, o en nuestro caso tiene que ser la Unión Europea, bajar a niveles regionales, locales, pero yo sí creo, por ejemplo, que la idea liberal rawlsiana se queda un poco un paso por debajo de lo que necesitamos ahora, lo que necesita la democracia. Esto lo ha reflexionado mucho Michael Sandel. Él se define como comunitarista, ¿no? Yo quizás no iría tan lejos, pero sí creo que la democracia necesita ir un paso más allá de, digamos, esta cosa un poco que hace una caricatura que ante un liberal como la tarea de José María es casi ofensivo, pero que vaya un poco más allá de dejar al ciudadano en paz, ¿no? Creo que tenemos que ser un poco, quitarnos ese miedo también, porque como democracias, enseguida aquí estamos alerta a que cuando tratamos de intervenir en algo que creemos que es bueno, digamos, se encienden las alarmas de autoritarismo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un complejo que debemos quitarnos, ¿no? Y a mí me gustaría, es un debate que siempre he querido mantener con José María, porque sé que eres un liberal cabal, de los que sois 3 o 4 en España.
que a eso me gustaría a mí que os refirierais un poco, ¿no? Que ahora que estáis hablando los dos de este pasado ya que viene desde el 90, de la globalización económica, de la transnacionalización, que estamos viendo tan crudamente ahora con el encarecimiento de las energías, y esta incapacidad que parece que tienen los estados-nación que conocemos hasta ahora para hacer frente a esta regulación del mercado. No solo la incapacidad de los estados, sino también parece la incapacidad de los órganos supranacionales de la Unión Europea para acordar una respuesta política. No sé si compartís que hay una sensación como que el poder político no puede, no ya intervenir, sino no puede regular los intereses y el mercado económico, ¿no? Y eso hace un daño dentro de las democracias porque rompe la equidad social y la brecha de la desigualdad desestabiliza las democracias. ¿Cómo hacemos para que haya un poder político que sea capaz de regular el tránsito? Claro, todo depende. Vamos a ver, yo defiendo un modelo de democracia liberal y como defensor de la democracia liberal, el componente liberal es un componente humanitario en el sentido literal del término. Es decir, el pensamiento liberal o tiene un trasfondo y un fundamento republicano en el sentido clásico, o no es liberalismo, es otra cosa. Esa es la reflexión cabal a la que apela Antonio y que en el fondo ha hecho posible que el liberalismo sea un espacio, y en España el krausismo fue una manifestación explícita de lo que estoy comentando, de convergencia entre lo que podríamos considerar como los sectores sensatos y civilizados de lo que históricamente fueron las derechas y las izquierdas, ¿no? Es decir, el liberalismo ha sido ese soporte civilizador que ha permitido a la democracia institucionalizarse, resolver los conflictos y tender los puentes colaborativos que han diseñado pues, la capacidad de articular políticas públicas que basculaban hacia un lado u otro de un vector que permanecía más o menos inalterable, ¿no? Dependiendo de las intensidades con las que se quería energetizar ese vector en sus acciones. Eso se rompió porque en un determinado momento hubo una reinterpretación dogmática de lo que era el liberalismo a través del pensamiento neoliberal. Eso, por no ir a hablar de mi libro, pues lo explico en mi ensayo sobre el liberalismo. Yo creo que una cosa es el neoliberalismo, que se convirtió casi en una ideología hegemónica en los años 90, que coincidió con la caída del telón de acero y el desmoronamiento de lo que fue no solamente el socialismo real, sino en términos globales la izquierda, y especialmente incluso la socialdemocracia, que se vio muy afectada y muy dañada por ese seísmo político que provocó la caída del telón de acero, pero se dogmatizó y se convirtió en una fuente de ortodoxia que nos ha llevado a este escenario que tú estás describiendo ahora, que algunos pongan el grito en el cielo por no intervenir los precios de un mercado tan sistémicamente desigual como es el mercado energético, y que por su propia naturaleza tiene que ser un mercado regulado. Un liberal nunca puede oponerse a la regulación. Lo decía Adam Smith. Lo que protege a la libertad de la acción despótica de los empresarios es la ley. Y eso lo decía Adam Smith en La riqueza de las naciones. También decía que siempre que dos o más empresarios se reúnen lo hacen para conspirar contra el mercado. Por eso es imprescindible el Estado. Es decir, Amartya Sen, cuando hace una reflexión sobre el pensamiento liberal, lo hace a partir de ese Adam Smith, del Adam Smith republicano. Y no puedes entender a Sen sin ese componente republicano que para mí es la esencia fundamental del pensamiento liberal. Yo soy de los que creen que el liberalismo y la democracia lo que tiene que fomentar son los vínculos colaborativos, no desde un individualismo sistémicamente aislador de las dinámicas personales, sino todo lo contrario. Es decir, favorecer, antes durante la comida hablábamos de Spinoza, favorecer lo que Spinoza identifica como un liberalismo republicano, colaborativo, hospitalario, humanitario, que lo que busca es comprender que necesitamos al otro. No lo necesitamos como proveedor de servicios o intercambiador de bienes.
en una dogmática neoliberal, sino todo lo contrario. Necesitamos a otro para ayudarnos a ser nosotros mismos, y especialmente en un contexto sacrificalmente tan agresivo como el que estamos viviendo ahora. Nunca como hasta ahora hemos necesitado al otro para ser nosotros mismos, combatiendo la enfermedad o sencillamente haciendo viable la gestión de lo que van a representar, volviendo al tema original, los 2 o 4 millones de refugiados ucranianos que van a vivir con nosotros como consecuencia de la hostilidad autoritaria que proyecta el régimen de Putin sobre su país de origen, ¿no? Por tanto, o resignificamos las bases colaborativas de la democracia, no desde una interpretación rusoniana. Yo ahí siento de quienes asambleariamente interpretan la política a través de claves rusonianas, sino espinocistas, la democracia tiene una potencialidad sistémica tremendamente fértil para combatir los riesgos no solamente de desigualdad, sino de emergencia de la violencia explícita, porque si no sabemos gestionar bien los escenarios y los umbrales de tensión a los que nos enfrentamos, la violencia va a percutir directamente sobre nuestras vidas, aquí en Zaragoza, en Madrid, en muchas partes, porque la gente no va a saber gestionar los niveles de incertidumbre a los que nos enfrentamos. Y ahí es donde más que nunca, y perdón ya, surge la necesidad de la colaboración. Porque 2, como decía Spinoza, ven más que 1. Y 3 más que 2. Y 4 más. Por eso la democracia acumula una energía potencial que aumenta en función de la cooperación mayoritaria que es capaz de liberar. Lo que tampoco, cuando preguntabas lo de cómo podemos hacer para cambiar esto, lo que creo que tampoco podemos extrañarnos es de que haya habido tal apatía y desencanto. Me explico. Uno analiza, yo terminé la universidad en el año 2003, 2004, y yo recuerdo que los mensajes que se lanzaban entonces, que era el pleno boom inmobiliario, eran básicamente que, bueno, ¿para qué quieres cambiar las cosas? Si esto es maravilloso, aquí todos nos hacemos ricos, bla, bla, bla. Luego llega el crash, se cae todo, y lo que se nos vienen son soluciones que tampoco se pueden discutir. No hay alternativa. There is no alternative. El acrónimo TINA, pues se abusó de él de una manera bastante despiadada. Probablemente en algún punto ya de crisis total, pues fuera verdad, ¿no? No habría alternativa a determinadas políticas. Pero yo sí creo que ha habido un abuso de la tecnocracia, por supuesto, del discurso tecnocrático, que ha desempoderado, que se ha comido la democracia desde dentro. Entonces, cuando ha venido el enemigo desde fuera, la propia democracia está muy débil en sus fundamentos, pero no porque nos hayan puesto delante algo que funciona mucho mejor y estamos maravillados, ¿no? Sino porque los muros de carga que habíamos construido, que se basaban en cierto bienestar, cierta cohesión social, pues estaban rotos porque los habíamos roto nosotros. O sea que yo creo ahí que hace falta que al mismo tiempo que damos una batalla de ideas e incluso de eficacia frente a regímenes autoritarios, yo sí creo que hay mucha autocrítica que hacer. Yo, por ejemplo, veo esa autocrítica en la parte del liberalismo cabal que representa José María. Los socialdemócratas han debatido muchísimo en los últimos años. Sin embargo, echo de menos esa autocrítica en el mundo económico. Cuando uno habla con el mundo económico, con determinados empresarios, ejecutivos, da la sensación de que todavía están en unas dinámicas, en unos marcos mentales muy de años 90. Y a mí a veces eso me preocupa, porque les hablas, por ejemplo, oye, pero es que mira, la diferencia de salario entre el salario medio y el alto, dice, bueno, chicos, es el mercado, oye, ya, pero podría subir un poco el salario medio, así mejoras el ratio, pero no es que hay que competir, ¿no? Hay un momento en el que en determinadas conversaciones siempre te encuentras con hay que competir. Y claro, hay que competir si el problema no lo tengo yo, el problema lo tienes tú que quieres competir, y sin embargo, si el argumento es que hay que competir, mucha gente va a comprar el argumento contrario de, bueno, pues entonces levantemos aranceles, levantemos murallas y no compitamos, ¿no?
Es decir, yo veo que sí hay una reflexión en el mundo académico, en el mundo incluso periodístico, incluso a nivel de partidos, diría que incluso de forma transversal, pero veo que todavía eso queda mucho por hacer en el mundo económico y que, sin embargo, es fundamental para conseguir el tipo de cohesión, de distribución del bienestar, de generación de certidumbres con la que la democracia se haría fuerte. Y esto es un tema que nos remite a las dos visiones muy simplificadas de cuáles son las causas del malestar, ¿no? Si las culturales identitarias o las materiales. Yo creo que incidimos mucho en las identitarias, culturales, está bien que lo hagamos, pero que tenemos que poner más el foco en las materiales, ¿no? Y aquí quizás España, sin embargo, es contradictorio, porque yo creo que Vox tiene causas puramente identitarias culturales. Claro, sí, porque esto que estaba diciendo José María antes del descontento, que no, parece que no va a ser malestar ni descontento, sino que probablemente hay un riesgo cierto de explosión social, porque las cosas van a venir muy difíciles en el próximo otoño o en los próximos años. Y de hecho, aunque en España la contestación por la ultraderecha haya venido hasta el momento por causas identitarias, sea el nacionalismo, el independentismo catalán, o sea ahora el feminismo como un caballo de Troya que se les ha metido también a ellos en casa, ellos mismos han percibido, la ultraderecha ha percibido el descontento social y ha creado el sindicato Solidaridad, ¿no? Que emulando a un digno sindicato polaco y transformándolo aquí en lo que ellos quieren hacer, y creo que ellos perciben el descontento. Hablábamos antes en la comida que es verdad que la brecha izquierda-derecha no es la única que existe ahora, y los partidos que no vean eso van tarde. Existe una brecha que aquí en Aragón conocemos bien, que es la rural-urbana, por ejemplo. Hay una brecha de voto femenino y voto masculino, y voto joven masculino, que es joven de 19 a 25 años, que primera fuerza política es Vox. Y eso no pasa, por ejemplo, entre las mujeres. Quiero decir, ¿cómo hacemos para intentar revertir que el descontento o la eclosión social no saquen beneficio, como está pasando en toda Europa, por esta sección ultra que está en contra de la democracia representativa? Qué fácil, ¿eh? Es que ya que estás aquí, el problema es cómo lo simplifico. Vamos a ver. En uno u otro caso, hablamos siempre, en mi opinión, de un problema de desalineamiento de la complicidad de las clases medias con la democracia. Las clases medias, que fueron siempre las aliadas de la democracia desde los procesos de nacimiento de la modernidad hasta antes de ayer, estaban claramente alineadas con todo lo que era la construcción de un diseño de bienestar, de progreso, de cambio social, el ascensor social. Confiaba en la institucionalidad que hacía viable ese ascensor social, el mundo universitario, la educación pública, el sistema de salud universal, etc. Es decir, había toda una serie de indicadores, de parámetros que identificaban un bienestar que era incorporado como el objetivo, ¿no? Y los vectores de cambio de una sociedad a los ojos de la mentalidad de esas clases medias. Y yo creo que a partir de la crisis del 2008, hay un cuestionamiento de las bases de la prosperidad, tal y como históricamente se habían entendido. Los reajustes y la reactivación económica después de la burbuja especulativa generada por el neoliberalismo, que fue una burbuja financiera y también inicialmente tecnológica, lo que hizo fue dañar profundamente a las clases medias. Pero dañarlas también en sus elementos de identidad cultural, en el sentido de que vieron cuestionados los elementos de base que emocional y culturalmente habían hecho posible la identificación de su estatus y de cómo proyectaban el estatus. Todo eso está roto, todo eso se ha desmoronado. La clase media corre el riesgo, yo en un ensayo que publiqué en el año 2017 hablaba del proletariado emocional, de proletarizarse emocionalmente, de perder las bases culturales que han hecho posible su identidad como clase en términos marxistas. Y eso es lo que está pugnando y emergiendo
En el caso de Vox, en el caso de Le Pen, en el caso de todos los movimientos populistas también franceses que no tienen que ver solo con Le Pen, en el caso de los Fratelli, de Salvini, de la extrema derecha de ADF en Alemania, de Trump en Estados Unidos, detrás está una clase media que no encuentra respuestas al orden valorativo que existía antes de la crisis de 2008. Y no hay respuestas porque, volviendo al análisis anterior, la automatización tecnológica ha hecho que las rentas del trabajo, especialmente profesionales, pierdan valor adquisitivo y pierdan peso en el PIB de las economías desarrolladas. ¿Por qué esa diferencia y esas brechas que se notan en las grandes empresas entre los sueldos de los profesionales medios y los altos ejecutivos? Porque el valor de aportación profesional especializado es cada vez menor en la medida en que lo que está haciendo competitiva la economía y la empresa es la automatización que tiene dentro, que combate especialmente la especialización. Es decir, un universitario especializado va a perder poder adquisitivo respecto a sus padres en los próximos 40 años si no pierde su trabajo. Esto hay que asumirlo. Va a ser así, porque la inteligencia artificial actúa directamente ya sobre los nichos profesionales que han alimentado las clases medias y, por ejemplo, han hecho posible el ascensor social que culturalmente permitía a la clase media pensar que el progreso era posible generacionalmente. Y eso se ha roto. Y va a ir si no cambiamos el modelo educativo, si no alteramos la búsqueda de las skills que hagan generar pensamiento crítico y, por tanto, desarrollar modelos educativos que impulsen las humanidades, que hagan fortalecer el trabajo creativo, buscar la profesionalidad alrededor de la generalización de contenidos, etcétera, etcétera. Pues es que es una batalla, en mi opinión, temporalmente perdida para la democracia. Temporalmente perdida para la democracia. Y va a ser muy difícil desarraigarla, y por eso antes cuando hablábamos insistía en que hay que ser pesimistas en el diagnóstico para tratar de favorecer tratamientos de choque, porque si no articulamos tratamientos de choque, la perspectiva va a ser muy mala, porque todo está jugando negativamente. ¿Por qué en Alemania la crisis ecológica está teniendo tanta percusión en el terreno político? Porque Alemania es una cultura desde la Volkswagen muy asentada sobre el contacto con la naturaleza. Y forma parte de la romantización de su cultura y de todo lo que representan las bases culturales de la sociedad alemana. Y está muy enraizado en su sistema educativo, en su visión del mundo. Y ahora mismo el vector ecológico es el vector más poderoso que existe en la cultura alemana. Y lo ha hecho propia ya no la izquierda. La derecha y la derecha más conservadora. ¿Por qué? Porque es la derecha que culturalmente se conectaba con el bosque, heideggerianamente hablando, ¿vale? Estoy resumiéndolo y simplificándolo. Pero esos son vectores que están produciendo una desestabilización en el relato que hablábamos antes de la dialéctica derecha-izquierda, que para mí ya no es operativa. Yo creo que la dialéctica derecha-izquierda ya no existe. Y quien intente entender que Vox se maneja en ese eje derecha-izquierda ya se equivoca. Como se equivocaron cuando surgió el nazismo y el fascismo. Se situó en otro espacio de marginalidad. Y Vox, como los movimientos de extrema derecha hoy, se están situando en otro polo, como una respuesta, lo hablamos antes, al miedo y a las incertidumbres de nuestro tiempo, de los cambios culturales que rompen el orden mental en el que estaban cómodamente instaladas las clases medias. Y hoy hay un polo tremendamente atractivo, y conecta con lo que planteabas de los jóvenes, curiosamente, que es el polo de la épica. Frente al mundo, épica. ¿Y por qué cala entre los jóvenes de 19 a 25 años? Porque su mente, su educación sentimental, está asociada a los videojuegos. Y los videojuegos están proyectando una cultura basada en una épica de violencia, combate, masculinidad, en fin. Hay una brecha de género cultural poderosísima que está devastando la mente de los hombres de 19 a 25 años. Y nadie está actuando sobre eso. Nadie está actuando sobre eso. China ha desarrollado, leí hace
poco un ensayo sobre videojuegos y tecnopolítica en China, una cosa muy, muy interesante, donde se ponía de manifiesto cómo la juventud china ha recuperado el apego a la guerra y ha valorizado la guerra a partir de los diseños de videojuego que están estandarizados entre los jóvenes chinos de esta generación, de la generación Z. Y están absolutamente instalados en una visión bélica del mundo. Pero ahora el gobierno chino ha restringido las horas que algo habrá visto. Claro. Bueno, autoritariamente. Claro. Porque consideran que como ocio... Pero eso volvemos otra vez a la visión casi popperiana de una sociedad, en el fondo, planificadora, determinista, totalitaria, que está modelizando culturalmente a los jóvenes. Entonces, yo soy pesimista a la hora de proyectar el diagnóstico porque considero que el tratamiento de choque ha de ser muy, 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 muy potente. Yo creo que el factor que más está desestabilizando todo lo que estamos viendo es la automatización y la falta de herramientas adecuadas para evitar que el cambio cultural que está provocando la transformación digital del mundo no caiga del mal lado, sino que tendría que caer del buen lado. Pero para eso hace falta, por de pronto, cambiar completamente nuestro sistema educativo, cosa que en estos momentos es absolutamente inviable porque, entre otras cosas, si no nos hemos puesto de acuerdo en hacerlo en términos analógicos, imaginémonos digitalmente, ¿no? Pues María, pero por no irnos a lo que es, evidentemente eso es imposible, pero sí hay cosas que se pueden hacer que yo creo que ayudarían a sosegar un poco las cosas y a cohesionar y a dar la sensación de que uno tiene algo que defender, tanto personalmente como colectivamente. A mí me llama mucho la atención la cantidad de empleados formados y profesionales que han pagado carreras, másteres, que todavía cerca de la treintena comparten piso. Una cosa que de verdad no me parece que sea algo, me parece dramático, porque hablabas tú del estatus. El estatus te proyecta, pero también te da algo que defender, ¿no? Entonces, llega un momento en el que cuando tanta gente está fuera del mercado inmobiliario, por ejemplo, una vivienda es algo fundamental en la vida y en el proyecto de vida de cualquier persona, ¿no? Pues quizás no se puede hacer todavía algo con el tema educativo y tal, pero por ejemplo sí ser mucho más innovadores y ambiciosos en cosas en las que yo creo que habría incluso un consenso social. Me llamó la atención el otro día que un amigo de mi padre trabaja en una gran empresa, se ha jubilado hace poco, y su hijo trabaja en esa misma empresa, tiene algo, un poco más joven que yo. Es imposible ser más joven. No, yo cumplí 39 esta semana. O sea que, y cuando su padre tenía ya 3 hijos y 2 casas, él comparte piso todavía. Y está mucho más formado que el padre, por supuesto. Y ha pagado mucho más por formarse que su padre. Claro, explicaciones podemos encontrar, ¿no? No es que la generación del baby boom estaba todo por hacer, pero la realidad es que él no tiene una casa, su padre tiene varias casas. Cuando él se compra una casa seguramente será o porque el padre se muere o porque le paga la entrada. Y al final esto remite a reparto puro y duro de la riqueza. Y lo que nos ha enseñado las 2 últimas crisis, toda la pandemia, como la de la invasión rusa de Ucrania, es que muchas veces las cosas no se han hecho por falta de oportunidad y por falta de voluntad política. Y hay cosas que sí se pueden hacer para ir bajando el suflé del malestar. Porque si uno tiene algo que defender, lo defenderá. Lo que no podemos pedir a la gente es que solamente defienda la democracia porque es moralmente virtuosa, que es básicamente lo que hemos pedido a una generación, en concreto la mía. Y sin ofrecerle resultados, concatenando crisis. Entonces, la democracia es moralmente virtuosa y además eficaz. Tenemos que conseguir que sea eficaz.
eficaz para cosas del día a día, de comer, cosas materiales, del proyecto vital que quieras tener, que puedas tener hijos. El problema de España no es que tengamos pocos hijos porque la gente no quiera tener hijos, porque no puede tener los que quiere tener. Y yo sé que reducirlo todo al final a una cuestión de sistema impositivo, pues es demagógico, es simplificador, pero no hay que olvidarlo. Y al final yo creo que hay una serie de gente que tiene que entender que la solución de la democracia va a pasar sí o sí porque haya una redistribución de su capital hacia abajo, ¿no? Y me da la sensación de que a veces ese mensaje no lo estamos lanzando o no se escucha lo suficiente. Confieso mi estupor cuando una persona, no diré su nombre, que fue un alto cargo de Hacienda, la inspección de Hacienda creo que era, un fiscalista famoso, el otro día comparaba la propuesta de reforma, el libro blanco de los expertos del Ministerio de Hacienda, que habían entregado a la ministra su propuesta, una cosa bastante razonable, puede estar más o menos de acuerdo en una cosa u otra. Este hombre decía que Putin entra en Rusia, en Ucrania, de la misma manera que el gobierno quiere entrar en nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, claro, es al final una manera de abolir, que cuando hablamos de populismo, muchas veces recurrimos a esa etiqueta porque no queremos bajar a los detalles que explican el surgimiento del populismo. Es decir, ¿por qué tanta gente ha comprado opciones que básicamente suponían darle una patada al tablero? Pues porque no tenían ese estatus que defender o no tenían esas propiedades que le hacen ser un poquito más conservador a la hora de medir el riesgo político. No tiene nada que perder. Claro. O sea, el nihilismo es una idea sugerente. Es decir, ¿por qué tanta gente hay de pronto que se ha puesto a leer a Dostoyevsky? ¿Por qué esas ideas vuelven a aparecer por las redes sociales? Nietzsche. Pues demos algo que defender. O sea, en el mejor de los casos, alguien de mi generación tendrá un piso, pues eso, si sus padres tienen alguno y esperará a que se mueran. Y quizá por eso estamos tan en contra, incluso mucha gente que no tiene casi nada a que haya un impuesto de sucesiones, porque está pensando en que solo su única manera de prosperar es heredar lo poco que tengan. Entonces, si lo único que puedo hacer es heredar, también me lo vas a grabar. Y tú luego ves y explícale, no, pero en realidad a ti no te afectaría. En realidad a esos niveles de matices no podemos bajar constantemente, ¿no? Y entonces, bueno, sencillamente yo creo que debemos, cuando vayamos a algo concreto, al final se va a tratar de quién tiene qué, quién tiene demasiado y a quién hay que darlo. Y es muy simplificador, pero me temo que es un debate que tiene que llevar. Me gustaría cerrar yo con una cosa más y daros la palabra a vosotros, si os parece bien, para que preguntarais un poco en lo que estaba diciendo ahora Antonio, que en el fondo, perdonad que sea como negativa, pero en el fondo es el poco caso que se hace a los jóvenes electoralmente, no solo en este país, sino en toda Europa, porque el electorado joven es un electorado menos fiel a un partido político concreto, milita de una manera diferente a como podía militar la mediana edad. Los jóvenes se adscriben a una política concreta, a una demanda concreta, sea el feminismo, sea el cambio climático, pero encontrar, exceptuando el momento de la eclosión de Podemos y ahora el de Vox por el otro lado, pero encontrar una juventud militante es difícil y por otro lado hay que reconocer que los partidos políticos, los grandes partidos políticos, saben que como no encuentran en el electorado joven donde pescar, es más fácil conseguir el voto de la mediana y de las personas más mayores, y realmente las campañas electorales están más centradas en esas personas y menos en los jóvenes. Y por lo tanto se rompe el feedback entre votante, entre elector y elegible. Y al final las demandas de los jóvenes no entran en la agenda pública no hace políticas para los jóvenes se sienten un poco identificados y yo creo que estamos en ese círculo vicioso continuo que llevaba la política nacional en España. Se ve claramente, incluso a veces han querido confrontar las demandas de los jóvenes contra la de los pensionistas, ¿no? O sea, como que los pensionistas están quitando su derecho, inversión, presupuestos a los jóvenes. Todo esto venía para aterrizar. ¿Cómo ha visto
Todos esos problemas que son tan genéricos, que a veces son tan de sentido común, como un pacto para la educación, un pacto para la transformación digital. ¿Cómo aterrizamos esto en esta España hiperpolarizada, hipercaínita, entre que es incapaz de llegar a ningún acuerdo porque el discurso político está en el no y en la confrontación? Es prácticamente una suma cero, ¿no? Es decir, estamos condenados en parte a un stand-by que hace que las inercias sigan funcionando y, por lo tanto, favoreciendo los conflictos y la polarización, ¿no? De todas maneras, aquí yo estaba coordinando un proyecto con Playground muy interesante. Hemos hecho una encuesta, bueno, a 15.000 jóvenes de la generación Z. La generación Z no piensa igual que los millennials. Más, incluso tiene una dinámica confrontacional con los millennials y asociativa con sus abuelos. Generacionalmente hay una serie de elementos. En primer lugar, no están de acuerdo con la interpretación de que ellos tengan que participar de las dinámicas extractivas y acumulativas que la generación millennial identifica como los patrones de prosperidad y éxito social, a los que consideran que tienen derecho en función de los marcos que han generado sus padres, ¿no? Esos padres que con 30 años y con un título universitario consiguieron ya tener un piso y un apartamento en la playa, ¿vale? Y que le dieron a ellos los estudios para poder luego estudiar fuera, formarse, tener grados, pero ya fueron encontrando con que, insisto, la estructura del mundo hacía que el valor del trabajo profesional comenzara a decrecer en el PIB. Y por lo tanto, la capacidad para que ellos aprovecharan las oportunidades que tuvieron sus padres son ahora menores. Y quienes los están constatando ya son los jóvenes de la generación Z, que no quieren para nada los mecanismos que identifican la buena vida, el éxito, y el éxito que fijan los patrones de cambio social, de progreso, que sus abuelos de alguna manera encarnan. Y este, yo creo, es un dato relevante a la hora de entender qué es lo que también puede llegar a pasar, ¿no? Por tanto, cuando muchas veces analizamos sociológicamente cuál es el comportamiento de los jóvenes, ojo, ya los jóvenes han desaparecido como categoría. O sea, han fragmentado tanto. La única generación que tiene consciencia real de serlo la última es la generación millennial. Por detrás ya no hay consciencia de generación. Hay conciencia de identidades. Y es más, cada vez más abruptamente marcadas las identidades, pero identidades que tienen que ver con la experiencia de una buena vida asociada al mundo de los afectos, al mundo de los sentimientos, al mundo de la sexualidad, una sexualidad con un fuerte componente virtual, pero al mismo tiempo también carnal. En fin, es un mundo donde además tempranamente ya la lógica de las generaciones no funciona por 10 o 15 años, sino que funciona por 5. O sea, estamos entrando en unos escenarios que precisamente a muchos les provocan incertidumbre, les provocan temor, les provocan un fracaso de los relatos, porque entienden que el mundo se descompone en su orden tradicional, ¿no? Pero fíjate, José María, eso es muy interesante también, que es algo parecido a lo que está ocurriendo también con la generación millennial en Estados Unidos, con el fenómeno este que se conoce como la gran renuncia. Sí, dejar de trabajar. La gente deja de trabajar, es decir, que es como de pronto, como que ve la luz y se da cuenta del engaño que supone, o de la estafa que era el marco mental en el que están referenciados éxitos, la vida en teoría buena. De pronto se da cuenta de la luz que eso no es, si era lo que quería, ya no es lo que quiere, y que tiene un elevado componente de estafa, ¿no? Y claro, eso tiene a mucha gente muy impactada y muy desconcertada, pero al mismo tiempo es algo que no debería sorprender tanto, porque cuando llevamos 20 o 30 años hablando de que lo importante no es el trabajo, sino el empleo, que bueno, si tú das un año aquí y otros 2 allí no pasa nada, lo importante es que
cuando dejes uno tengas otro. Es decir, hemos estado minusvalorando desde arriba y desde los centros de pensamiento el valor del trabajo en sí. Y sin embargo ahora nos extrañamos de que el trabajador haya dicho, es verdad, el trabajo no vale tanto, ¿no? Es decir, si lo que le hemos estado diciendo es, pues, tú lo que tienes que tener con que te dé para comer y para trabajar y tal, y para vivir, para pagar facturas suficientes. Lo importante es que no estés en paro. Por ejemplo, que ha tenido dinero porque ha ahorrado, porque ha tenido acceso a subsidio y tal, pues es casi una derivada lógica que abandone el trabajo. Es decir, que yo eso que tú ves, que se nota en la generación Z, yo creo que parte de la generación millennial, en concreto la de Estados Unidos, que yo creo que es la que ha vivido todos estos desgarros de manera más acusada, pues también se ha dado cuenta. Pero porque también dentro de esa generación la desigualdad ha sido más marcada, claro, entre los que han tenido éxito, por ejemplo, asociado al mundo tech, que ha sido capaz dentro de unas dinámicas neoliberales especulativas de generar sus particulares burbujas, y donde el éxito ha estado vinculado a una idea de una audacia competitiva en la innovación que ha llevado a colocar en un determinado momento una determinada herramienta tecnológica que ha a corto plazo generado unos beneficios extraordinarios y una gran rentabilidad. Y a veces incluso sin tener esa formación más burguesa, más asociada a una especialización profesional clásica, que le ha hecho ir perdiendo, por un lado, estatus, y comprendiendo que otros, haciendo menos, han obtenido más. Y constatando lo que al final, este es el gran problema que tienen las sociedades contemporáneas y tiene, por ejemplo, Europa, y es que en estos momentos el 10% de la población europea concentra el 50% de la renta. Pero es que el 40% concentra el 38%. Y el otro 50% el resto. Claro, esto es, si esto está pasando aquí, no hablemos de Latinoamérica, no hablemos de Asia, no hablemos de África, en fin. Si esto está pasando aquí, que al mismo tiempo se asocia a todo lo que hemos referido antes, pues claro, el diagnóstico es extraordinariamente complejo. Y la capacidad para viabilizar acciones que resuelvan los conflictos que se cierren sobre nosotros son escasas porque la democracia representativa sostiene su institucionalidad a través del diálogo entre partidos que se asientan sobre todo en dinámicas de un capitalismo postindustrial que no ha interiorizado los cambios culturales posteriores a los años 2000 y que siguen atrapados en dinámicas partidistas de los 90, en el fondo, ¿no? Y entonces, claro, la manera para viabilizar la democracia en este contexto y con estas dificultades es compleja, muy difícil. Pero insisto, creo que todavía, y lo hablamos antes, es mayoría la gente que quiere resolver los conflictos de nuestro tiempo sin tener que insultar al vecino cuando se lo encuentra por la escalera. Es mayoría. Y no convertirle al vecino en el problema de la convivencia y de lo que está viviendo. Creo que es mayoría. Lo que pasa es que es una mayoría fragmentada, con conflictos que no han sido resueltos, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con las rentas básicamente, pero que tienen que ver con elementos generacionales, con elementos culturales, con elementos geolocales, porque el conflicto ciudad, pero ya no solamente ciudad, centro, conurbación, en fin, están actuando de una manera que son como auténticos punzadas cotidianas que hacen muy conflictiva la realidad, y frente a eso hay una minoría muy importante de gente que está por múltiples razones cabreada con la existencia, con el mundo, y que lo único que quiere es que todos lo pasemos mal, de que ellos lo pasan mal, ¿vale? Y como ellos lo están pasando mal, la mejor manera para que uno sienta igualitariamente transformado su malestar en un malestar de todos es abrazar al que está al lado y fastidiarle la vida.
Y esto es un poco el riesgo que tenemos políticamente por delante, ¿no? Entonces, mientras seamos más los que seguimos pensando que el otro está como una posibilidad para que nos ayude, bueno, pues confiemos en la democracia. Y yo creo que eso es lo que la hace, en el fondo, potencialmente todavía viable, a pesar del contexto que estamos viviendo. Un pequeño comentario, si no... Te acordarás que hubo una época en la que uno de las esperanzas mayores que tenían, así pues, grandes empresarios, grandes fortunas, era la de la transparencia sobre su propia fortuna. Es decir, que no hubiera duda de que su origen era legítimo, que, bueno, pues que si tenían no sé cuántos miles de millones de euros era porque su acción había subido. Es decir, el capitalismo puso grandes esperanzas en la transparencia sobre el funcionamiento del sistema, ¿no? Y yo creo que ha sido justo lo contrario, ¿no? Es decir, en el momento en que el sistema se ha hecho transparente, se ha hecho todavía más intolerable. Porque todo ello ha coincidido además con la eclosión de las redes sociales y el que es rico ya no se contenta con ser rico, sino que además tiene que contarlo, ¿no? Y lo tenemos a golpe de pantalla. Entonces, al final, la transparencia se ha tornado, que a mí es una cosa que me parece muy paradójica, la transparencia como elemento, digamos, intrínsecamente bueno, loable, exigible, pues se ha convertido al final en, para mucha gente lo percibe así, en una gran coartada del poderoso para legitimar su nivel de riqueza y de poder, ¿no? Y yo creo que muchas veces... me hace mucha gracia a veces, me río irónicamente cuando veo a algún muy poderoso hablando de su negocio, lo que hace. Porque en realidad yo creo que eso es una manifestación de que no está sabiendo leer el mundo. Es decir, no hay un problema con el origen de la riqueza, sino con... Creo que hay una afrenta moral en esa desigualdad tan lacerante que tú describes, ¿no? En esas cifras no hay un problema, no hay una rebelión ante una carencia, ante una eficiencia. Es mucho más allá, es una afrenta moral, ¿no? Y yo creo que esa afrenta moral que nos ponen en directo tantas veces al día, yo creo que eso está detrás de muchos de los malestares, ¿no? Esa indecencia de riqueza, lo que estamos viendo ahora con los oligarcas rusos de los yachts y demás, ¿no? Y yo por eso remito de nuevo a las virtudes básicas democráticas, que era la cohesión y cierta austeridad, ¿no? Cierta austeridad en general en el sistema, en los poderes. Esta cosa de, en fin, un capitalismo de menos rascacielos y menos luces y una cosa un poco más austera. Pero yo veo como José María que no estamos en eso, que de quienes tienen que estar en eso están todavía en una lógica muy años 90. Bueno, no sé si años 90, pero aquí tenemos representantes de la generación Z, que algunos que conozco desde aquí, de la millennial, baby boomers, así que es vuestro momento. Estéis enfadados, tengáis el lado humanista que defienden aquí nuestros ponentes. Me ha encantado lo que habéis dicho, pero yo voy más hacia la causa. Es decir, una cosa es lo que pasa, y otra cosa es la causa de por qué está pasando lo que pasa. Y para mí hay tres factores importantes. Uno, la oligarquía. La oligarquía, cuando cae el muro de Berlín, se dice, esta es la mía. El estado de bienestar estaba muy bien, mientras que Rusia estuviera allí, no sé qué, no sé cuántos, porque hacía que Occidente, esta parte de Occidente, no se moviera porque su estado de bienestar estaba bien, tenía muchos derechos, tenía muchas posibilidades, podía progresar, etcétera, etcétera. Cuando cae el muro de Berlín, ¿qué se globaliza? Exclusivamente el dinero. Exclusivamente el dinero. Pero no se globaliza ni lo social ni lo político. Es decir, yo, en estos momentos, a mí me gustaría ser ciudadano europeo. ¿Por qué? Porque Europa sería un paraguas mayor que ser ciudadano de España. ¿Vale? Y luego el tema de las carreras políticas. Es decir, se ha hecho de la política una carrera.
sea, aquí hay quien se mete en política y se tira 40 años en política. Y si no está de senador, está de diputado, y si no está de no sé qué, y si no está de no sé cuántos, y acaparando cargos. Y eso no es espejo social. Es decir, nos hemos cargado algo importante en la democracia. Tenemos que ser espejo social. No somos espejo social para la gente. La gente joven nos ve y, claro, encima alardeamos de. Y entonces la hemos jodido. Porque dice, bueno, este vive de puta madre, yo vivo de puta mierda y lo que a mí me pasa no le interesa. En estos momentos tendríamos que estar trabajando 30 horas a la semana con un salario mínimo de 2.000 euros. Y eso no se ha hecho. Sin embargo, sí se hizo en la revolución industrial. ¿Vale? En el siglo XX sí se hizo esa transformación, porque la gente trabajaba 16 horas al día. Y se pasó de 16 a 8. Y fue posible. Entonces, eso es lo que no hemos hecho. No hemos sido valientes para hacerlos. Y claro... Vamos a dejarles las reflexiones a los ponentes y no, vamos a formular preguntas desde el público. Bueno, esto es una reflexión-pregunta. O sea, simplemente lo dejo ahí y ya está. O sea, un poco lo que vienes a decirnos es el desprestigio de los partidos políticos, ¿no? Y el problema de la desigualdad social, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Igual podríamos incidir un poco en los partidos políticos. Carmen, vamos a disparar al público Sí, 3 o 4 vale, seguidas porque venga. si no, no va a haber tiempo. Hablamos solo un momento cuando lo cojamos luego de la desintermediación, que nos la hemos dejado antes. Apuntamos todos seguidos, ¿vale? Yo quería preguntaros, como miembro de la generación Z que están nombrando. Bueno, yo lo de los videojuegos no lo veo en mi persona, bueno, en mi entorno no lo veo tan claro. Es lo que sí que veo claro como factor que va mucho contra la democracia liberal, las redes sociales y la infoxicación que se habla. Y quería preguntaros qué respuesta debería dar la democracia liberal para hacer frente a las fake news, a los retos que llevan las redes sociales, porque yo lo que sí que veo como factor en mi entorno, en la gente de mi edad, que lleva al desprecio de la política, a la renuncia a la representación política, etcétera, en lo que ven, los mensajes que hacen llegar por redes sociales, los mensajes que se difunden, que ya no importa si es verdad o no es verdad, si ese mensaje llega, le puedes decir, no, pero esto es mentira, bueno, pero mira lo que pone aquí. Y bueno, ¿cómo debe responder un poco la democracia liberal a estos retos? Vale, recogemos otra pregunta más así, porque en el fondo estamos hablando de desintermediación de los medios, de los políticos. Sí, ahora iba en la línea. Yo quería preguntarte, porque no he entendido bien, quizá porque yo no lo he reflexionado bien, esa brecha cultural de la juventud que achacas a los videojuegos. También me ha llamado mucho la atención, quizás por mi falta de reflexión, pero tampoco sé si no te he entendido bien. ¿O ese peso le das a los videojuegos respecto a esa brecha cultural? Eso. Lo relacionaba con la épica, ¿no? Con la idea de la épica como discurso dominante de los chavales entre 18 y 25 años. Las dinámicas, bueno, Sí, contesta. Rápidamente. Las dinámicas de gamificación que acompañan a los videojuegos, en una parte muy importante, están marcando una serie de acciones estimuladas que tienen que ver con dinámicas épicas, dinámicas de audacia, dinámicas de competencia, dinámicas en las que lo colaborativo no es lo normal. Muchas veces hay una retroacción hacia idealizaciones de la historia que marcan las cruzadas reinterpretadas en una perspectiva futurista, con una estética gótica en muchos de los componentes que se asocian a los roles de los personajes en los que se interviene en el juego, etc. Es verdad que hay parte de que los diseños están fundamentalmente en manos de hombres, no hay diseñadoras mujeres prácticamente, hay una brecha de género muy marcada, con lo cual las estrategias de gamificación están siendo pensadas para públicos testosterónicamente muy 13, 14 años, con todo lo que eso representa. A eso es a lo que me refería, ¿no? Es verdad que hay otros videojuegos que están cultivando más elementos cooperativos y que juegan con varios players que colaboran entre ellos y no compiten y luchan, pero hay esas dinámicas, sobre todo en los e-games.
donde el elemento de competencia, que nos lleva casi a gladiadores tecnológicos, es brutal. Y además están movilizando recursos económicos a nivel multimillonario, ¿no? Las ligas de games en Estados Unidos están bueno, pues, haciendo posible que jóvenes, casi todos son hombres de 21, 19, estén ganando fortunas en unos marcos de competencia con régimen de apuestas. En fin, hay una turbidez detrás de todo este mundo que merecería en algún momento regulación, merecería gestión y política pública. Pero hace falta emerger la complejidad del problema. Y ahora es cada vez más pequeño. Por eso. Antonio, ¿contestas tú al problema de la desinformación, de la desintermediación de los medios? Sí, a ver, yo tengo duda de que quien consume y difunde fake news no sepa que está consumiendo fake news. El tema es que yo creo que el objetivo es otro. Por lo tanto, yo creo que hay que regularlas, las grandes plataformas deben regular que se publican sus plataformas, hacerse cargo de la veracidad o no. Hemos visto además que eso tiene consecuencias, pero creo que el hecho de que se difundan tanto y se consuman tanto tiene una causa de fondo más difícil de solucionar, que es esta misma, lo que hemos hablado antes, ¿no? La desconexión con el sistema, ¿no? En la medida en que crees que no te da nada o no lo suficiente, y bueno, uno simplemente ya su objetivo es mucho más emocional, mucho más de colmar un cabreo, de expresar un cabreo, con lo cual diría que no se trata de decirle a esa persona, mira, no consumas esto, sino esto. Si yo precisamente consumo esto porque lo que quiero es desahogarme, ¿no? Con lo cual, bueno, no sabría decir cómo, no tiene una solución fácil, ¿no? Pero remite todo a lo mismo, ¿no? Una manera, a una sociedad más cohesionada y más consciente de que tiene algo por lo que merece la pena luchar y defender, ¿no? Luego, sobre lo que ha dicho usted de los partidos y tal, yo quizás es que tengo una experiencia muy minoritaria, pero mi experiencia en política ha sido muy buena. O sea, yo creo que a veces juzgamos la política en general en base a 4 o 5 diputados bocazas y a 4 o 5 medios que hacen mucha sangre de la política, ¿no? Pero en general yo creo, o sea, mi experiencia ha sido en estos años que ha habido mucha rotación, o sea, en los niveles de gabinetes, los que he estado yo, lo que había era mucha gente profesional que entraba y salía, pero no porque se estuviera forrando ni fuera a forrarse, sino en trabajos de nivel técnico, que se trabajan muchas horas, no se cobra demasiado. Y yo he salido de la política muy reconfortado en eso, y siempre se lo digo a mis amigos cuando me hablan con desencanto de la política, digo, una semana en un gabinete y ves lo que hay, ves cómo trabaja la gente, lo comprometida que están, las cosas que se consiguen muchas cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley Rider, que es una cosa que yo vi crecer de cerca, no solo desde el gobierno, sino porque la empresa en la que yo estoy ahora tuvo mucho que ver con esa ley, con el nacimiento de esa ley a través de uno de sus clientes. Entonces yo reivindico la política y sí, además estamos aquí hablando de la crisis de la democracia. Una de las causas de la crisis es el desprestigio de los políticos, de los representantes públicos. Pero creo que, habiendo algunas causas que lo explican, creo que en realidad se trata de un gran malentendido. Yo soy una cosa con los algoritmos. Yo en eso soy muy radical. Yo soy de los que cree que el algoritmo tiene que ser regulado. O sea, el problema de las redes sociales, hay un problema superficial que al final son las conversaciones, ¿no? Y nos escandalizan. Pero bueno, al final las conversaciones son las conversaciones. Si nos asomáramos a las conversaciones que mantienen algunos amigos sobre lo que les pasa o los rumores que les llegan, los bulos que circulan, no hay mucha diferencia, ¿no? Al fin y al cabo, siempre el bulo, en fin, ha circulado. Yo incidiría en lo que hace posible el efecto más pernicioso de las redes sociales alrededor de los bucles conversacionales,
y cómo los algoritmos están diseñados para propiciar tráficos mórbidos. Es decir, que finalmente lo que se está buscando es el incremento en la generación del tráfico de datos. ¿De acuerdo? Es decir, cuanta más conversación hay y la conversación es más visceral y más violenta, porque el algoritmo de conversación lo permite, es porque hay un interés comercial por generar tráfico. Y eso hay que decirlo. Es decir, la responsabilidad es de quien diseña el algoritmo, lo gestiona y hace posible la red social. Y esa es la clave, y es ahí donde hay que intervenir. Y a nadie le debe escandalizar. Y eso no lo protege la propiedad intelectual. Eso no es verdad. O sea, no es una res extra commercium que no pueda ser objeto de regulación. Todo lo contrario, tiene que estar regulado. Y condicionar la capacidad de sesgos que se introducen en el algoritmo. Y no puedes generar un tráfico que lleva a generar escenarios de violencia, marginación, muerte civil, bucles autorreferenciales, ecos violentos, etc. Y ya está. Y eso ni cuestiona la libertad de expresión, ni cuestiona el derecho a la propiedad intelectual. No, es lisa y llanamente combatir la violencia y la potencialidad de la violencia, que es lo que como objetivo tiene la ley. Y yo también estoy de acuerdo. Yo, en mi experiencia en la política, con todos los dramas, he sido 7 años secretario de Estado y he sido 7 años diputado en el Congreso. Entré en política también prácticamente porque me llamaron. Tuve la gran suerte de no haber vivido la inmundicia de la política. He vivido la inmundicia, entre comillas, de los problemas de la gestión, como todos, ¿no? Y cuando de pronto tienes que gestionar, que es una cosa muy complicada porque los intereses en presencia son enormes y la capacidad de maniobra que siempre tiene la administración es muchísimo más pequeña de lo que la gente piensa, y los mecanismos de control internos de la administración son extraordinariamente eficientes a la hora de impedir que alguien, por lo menos hoy, sea corrupto. No lo digo en el pasado, pero hoy es prácticamente imposible. Corrupto o innovador. ¿Sabes? Sí. O sea, Bueno, es que para ser corrupto tiene que ser muy innovador. O sea, tienes que ser, ¿sabes? Tienes que ser, en fin, o sea, entonces, para mí la experiencia en la política, yo ya digo, he estado 14 años en ella, no la he hecho para nada de menos, pero bueno, pero me parece que en la política la inmensa mayoría de la gente, como decía Antonio, hace las cosas bien o trata de hacerlas bien dentro de los problemas que hay Y una cosa, la revolución industrial tardó 100 años en corregir las desigualdades. O sea, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se consiguió realmente materializar de una manera universal el New Deal en las democracias occidentales. Pero tardó 100 años en socializar la prosperidad que generó durante una década de los años 20 a los años 30 del siglo XIX, que fue atroz. Sí, eso es la curva de Kuznets, ¿no? Al final, lo que pasa es lo malo es la generación que cae en medio de o las 2 o 3 generaciones que caen en medio de la curva. Tuvimos por aquí un profesor de la universidad de ponente en otro ciclo que dijo una cosa maravillosa que no la vamos a copiar, que es que el mundo se divide entre irenistas y georgianos o georginos. Y son 2 grandes mujeres que emergen de Aragón y son, en fin, entre Georgina, la de Cristiano, y Irene Vallejo por intelectual y humanista, y se declara, por supuesto, de Irene Vallejo, ¿no? Pero el otro día lo saqué con mis amigos y resultó que habían visto más Netflix de Georgina que los que se habían leído El infinito en un junco, ¿no? Que es el bestseller humanista por Antonio Mastea. Con todo, no voy a decir. No, porque lo están grabando. Yo te quiero lanzar una pregunta porque no sé si es de contra el populismo o de libertad, no recuerdo, pero esta idea que hoy justamente repetiste, por lo tanto me aclaró el recuerdo, de que para que la democracia sea sólida y próspera tiene que haber una clase media que actúa de colchón entre la clase proletaria y las élites. A mí, yo te compré la idea, me pareció, la analizas en la historia y más o menos la ves, ¿no? Pero ¿y en Rusia, que está emergiendo una clase media cada vez, no al nivel de Europa, pero sí cada vez más representativa? ¿Qué ha pasado en Rusia? O sea, para que... Le he hecho la misma pregunta. ¿Sí?
¿En serio? Digo, Hostia. ¿no crees que Rusia, la gente dentro de Rusia, ya acostumbrada a un mínimo, Sí. va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Sí. Y a ti tengo otra, ¿eh? Ya... Pues perdonad que os diga, pero tenéis que responder todo en 5 minutos. Pues Vale. sí, porque además él tiene hambre. Por eso, o sea que Raúl dispara. Regreso liberal Maslilla, ¿no? Pensamiento, crisis de la socialdemocracia entre, en fin, la lucha identitaria y cultural y el tema material y tal. Tú, o sea, pronúnciate. O sea, Yo lo material, o sea, creo que si hay más cohesión social, más reparto de la renta, menos división moralmente intolerable en el reparto de la riqueza, creo que a partir de ahí empezamos a hablar de lo demás. Pero fijarnos en lo demás sin solucionar eso me parece absurdo. Yo creo que hay que darle a la gente razones para creer en su sistema y para defender su sistema y su estilo de vida. Y no se lo hemos, le hemos pedido que tengan fe. ¿No? Creernos esto es moralmente superioritario. Yo creo que eso no basta. O sea que yo diría, sin pues, responder directamente a tu pregunta, a lo material, como decía este historiador en Davos, ¿no? Impuestos, impuestos, impuestos. No que no frieran impuestos, sino que va de eso, de redistribuir y de predistribuir, pero eso sería ya otro. ¿Y la clase media en Rusia qué pasa? No, el problema de Rusia es que su modelo económico es un modelo deliberadamente autoritario, en el sentido de que, y esto es lo que no se valora a la hora de cuando decimos es que Rusia tiene el PIB de España. No, no tiene el PIB de España. Eso no es verdad. Rusia no tiene el PIB de España. Rusia tiene el PIB de España emergido y luego tiene un PIB subterráneo vinculado a una economía militarizada, donde la industria de armamentos es uno de los vectores que soporta todo el diseño estructural del modelo económico ruso, es decir, y donde una parte fundamental muy ligada a las mafias, muy ligada también a la economía de materias primas, la comercialización de esos productos se desarrolla en la Deep Web. ¿Vale? Por tanto, ahí circula una parte fundamental del PIB ruso, sin que lo sepamos. Y no es embargable ni susceptible de sanciones económicas. Y esas clases medias, por eso, ojo, cuando analizamos y estamos proyectando el modelo de sanciones económicas, que ojalá sea eficaz. A mí lo que me desconcierta al día de hoy es la incapacidad de Rusia en 15 días de romper el espinazo a Ucrania con el poder militar que tiene. Eso es lo que me desconcierta. Esto es lo que me desconcierta. Todavía no entiendo por qué, salvo que están deliberadamente proyectando una campaña de propaganda con un objetivo que es intimidar a Occidente o llevar a Occidente a que siga asumiendo riesgos en un umbral de confrontación potencial con Rusia. Es lo que no sé. Y eso es lo que me desconcierta. Los rusos son grandes matemáticos, son grandes ajedrecistas, piensan, planifican desde siempre. Por lo tanto, estos escenarios están pensados. Y al final, Putin es un producto del KGB, con todo lo que eso representa, ¿no? Entonces, la clase media rusa, efectivamente, es una clase media pequeña en lo que tiene que ver con el PIB emergido, pero hay una clase media que está conectada a esas fuentes de financiación del Estado ruso que tienen que ver con la guerra, con las mafias, con la comercialización ilegal de materias primas y con la geopolítica ligada a China y a sus estrategias de minerales estratégicos, muy vinculados a la industria tecnológica. Entonces, pues no lo sé. Es decir, nosotros estamos confrontando y visualizando a Rusia desde parámetros muy analógicos y muy de transparencia. Pero por debajo, Rusia está registrando ámbitos de acción que se nos escapan. Y eso es lo que debemos tener en la cabeza, en el horizonte de riesgos que estamos asumiendo. Y que yo estoy totalmente a favor. O sea, yo, vamos, creo que nunca como hasta ahora Europa está actuando a la altura de sus circunstancias. Pero, ojo,
O sea, Tú estás asumiendo el riesgo de perder el tren. Sí. oye, ¿tiene alguien que le diga? Muchísimas, pero me Perdón, dejas que diga adiós. 8 más 8. Ah, perdón. Me estás diciendo, ya estaba. Nos invitarán otro día, seguramente esta gente tan amable, a seguir hablando de Rusia y haremos un monográfico. No, estoy que no pierda el tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer enorme teneros y gracias a vosotros.